Y a propósito de inclusión, lo habíamos hablado durante la semana, ¿no? Con diferentes modalidades. Queremos presentarles un proyecto que precisamente orienta hacia ese lugar, hacia la inclusión, pero también con un personaje que es conocido por todos y todas, ¿no? A esta hora conversamos con Enrique Pérez de Prada, director del Centro de Cartografía Táctil, académico además del Departamento de Cartografía de la UTEM, a quien le damos la bienvenida porque queremos hablar del condorito inclusivo. Te damos la bienvenida, te saludamos primero, Enrique. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar en el Ciudadano ADN. Hola Sandra, hola Cristian, agradecido de la entrevista y un saludo cariñoso para ustedes y las personas que están escuchando su programa. El motivo inicial, digamos, después podemos conversar de varias cosas, pero el motivo inicial que queríamos conversar contigo, y a través de esto, me parece que es un reflejo de varias cosas más, tiene que ver con esta propuesta de hacer más accesible el conocimiento de un personaje de cultura popular, como es el cómic, ¿no? A través de Condorito, con este formato braille, ¿no? Un Condorito inclusivo. Correcto. Cuéntanos un poquito más de lo que se trata. Mira, la idea de Condoritos nace antes de la pandemia, porque la primera parte de los 6 primeros tomos se hizo el lanzamiento el año 2019, en septiembre, junto con Cenadis. Nace la idea, como ustedes decían al principio, de llevar, ¿no es cierto?, a un público que personas ciegas o con baja visión que nunca han tocado Condorito, o sea, nunca lo han conocido. Nosotros llamamos eso la imagen mental. Mientras que la persona ciega no tocara algo que lo recordara, no sabía quién era, no tenía idea cómo era. Entonces de ahí nace la idea de hacer este cómic. Y originalmente el cómic se iba a hacer el texto en tinta y braille, porque nosotros hacemos material inclusivo para todos. Pero nos dimos cuenta que yo podía poner, oye, viene Condorito caminando, pero como él no tiene su mapa mental, no sabían cómo era. Entonces se cambió el objetivo y se hicieron al final 12 revistas. Las 6 primeras fueron en septiembre del 19 y las otras 6 fueron ahora en septiembre del 2024. Entonces se hizo un libro por cada personaje. Entonces va el personaje en relieve, suponte partimos con Condorito obviamente, y se explica de dónde viene, que es un cóndor, va la figura de un cóndor, entonces la persona va tocando y va haciendo su mapa mental, y el cómic en sí va en texto, en braille y tinta, por lo tanto ahí la persona empieza a leerlo, pero como ya tiene lo que yo te decía, el mapa mental, ya puede imaginarlo. Entonces, y cada uno así por cada uno de los personajes. Mira, qué interesante, perdón, Enrique, dime. que te interrumpa, pero estaba pensando en qué interesante lo que tú mencionas de, por ejemplo, Condorito, explicarle y que venga un cóndor, porque en el fondo las personas que no han tenido acceso al cómic de Condorito, puede que a lo mejor alguien le haya leído algo, le haya contado, pero no necesariamente lo tienen tan en su ADN como nosotros, que crecimos con el Condorito, lo veíamos en los kioscos y lo comprábamos, claro, y lo disfrutábamos. Entonces tiene que partir incluso desde ahí, desde antes, ese trabajo que ustedes realizan y que, según he visto por ahí con los datos que nos entregó nuestra producción, tiene que el texto braille tiene macrotipos, imágenes e ilustraciones táctiles. ¿Nos puedes contar, claro, qué es eso? Sí, mira, el macrotipo bueno, el braille es en braille, ¿no es cierto? Eso sí. Hay un tamaño que es el único, porque el braille, uno de los problemas que tiene es que ocupa mucho espacio. Por ejemplo, nosotros hacemos adaptaciones de libros, estamos trabajando con el Ministerio de Educación, que hace entrega de los libros a todos los niños ciegos incluidos en la educación. Entonces, por ejemplo, un libro que sale de 100 hojas puede salirnos 6 tomos, porque hay que partirlo. Entonces el braille tiene ese problema y no se puede ni ampliar ni achicar el braille. Tiene que estar siempre en el mismo estándar. Entonces nosotros ponemos el braille y el macrotipo se refiere que el tamaño de letra que usamos para la tinta, porque va braille y tinta juntos, es un tamaño que está estudiado para las personas con baja visión, para que lo puedan leer bien. Bueno, y para nosotros en general ya leemos mucho más cómodo. Por ejemplo, yo ya uso lentes para poder leer bien de cerca las letras pequeñas, entonces con el macrotipo no las necesito. Entonces facilitamos la lectura. Eso es el macrotipo. Y las imágenes, va la imagen en papel impresa y encima, en el área de diseño, se hace esta adaptación de esta imagen en relieve y se pone encima de la tinta. Entonces tenemos un material que lo pueden estar leyendo simultáneamente tanto el niño ciego como las que vemos.
Entonces, eso hace inclusión, porque podíamos haberlo hecho todo en braille, pero quedábamos fuera los que vemos. Entonces, se trabaja la inclusión. Qué interesante, súper interesante, además de un tema que me imagino que se trabaja de hace mucho rato, de hace mucho tiempo, tú lo comentabas, ¿no? Desde antes de la pandemia. ¿Cómo ha sido la recepción hasta ahora y proyecciones de seguir con este tipo de iniciativas, Enrique? Bueno, el trabajo que hace allá en el CECAT, en el Centro de Cartografía Táctil de la UTEM, que es el único centro a nivel de Sudamérica. Hemos trabajado en la adaptación de pintura, de, por ejemplo, mapas, hemos trabajado con museos, etcétera. En el caso de Condorito ha sido muy, muy interesante porque ellos siempre escuchaban hablar, pero no tenían la imagen. Nosotros, por ejemplo, nos ha pasado lo mismo, estamos haciendo un trabajo con los presidentes de la República, ¿ya? Y entonces ha sido muy interesante cuando personas ciegas por primera vez saben cómo es un presidente, más allá de su color político, ¿no es cierto? Porque Seguro, igual seguro. Es un personaje que uno escucha todo el día hablar de él. Sí. Entonces ha sido como es muy gratificante eso de que por primera vez tienen su imagen del presidente, y en este caso de Condorito y sus personajes, de Yayita, de Doña Treme, de Washington, de todo eso. Entonces eso es muy, muy, muy interesante. Ahora, nosotros en el lanzamiento que hicimos en septiembre, con la editorial, ellos nos dieron la autorización para hacerlo. Repartimos Condorito en instituciones donde trabajan con niños ciegos o asociaciones de ciegos. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional está este Condorito, se regaló para que ellos lo tengan ahí, porque no lo podemos vender, tiene que ser donado. Entonces ahora, porque en estas etapas, ahora lo que sí nos están pidiendo de varias instituciones el Condorito, y yo ahí tengo que preguntarle a la editorial si nos autorizan para venderlo al precio de costo. Perfecto. Estamos conversando con Enrique Pérez de Prada, director del Centro de Cartografía Táctil académico, además del Departamento de Cartografía de la UTEM. Enrique, y cuando pensamos en este trabajo, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Quiénes trabajan en el equipo? Me imagino que son varios esfuerzos mancomunados los que logran que finalmente haya un trabajo que es tan útil para tanta gente y que, como tú dices, además han dispuesto gratuitamente para un montón de personas. Entonces uno inmediatamente se pone ambicioso y dice, pucha, vienen los presidentes, ojalá haya muchas más historias con las que los niños y niñas que no pueden ver, o los adultos que a lo mejor tienen baja visión, las personas ciegas derechamente, se puedan conectar y que hasta ahora les han sido negados, entre comillas. Por supuesto. Mira, el trabajo en sí implica varios profesionales. Trabajamos con diseñadores que hacen toda la parte del diseño, adaptación, porque no es una transcripción del dibujo, se tiene que adaptar. Por ejemplo, cuando trabajamos con las pinturas, hicimos un trabajo muy lindo con el Palacio Cauciño. Ahí, por ejemplo, se trabajó mucho la adaptación y de las imágenes, por ejemplo, un jarrón Min. Entonces hubo que hacer todo un proceso con el jarrón Min, porque primero se hizo como la forma del jarrón y después aparte se hicieron los detalles que van, aunque en el jarrón se marcaba dónde iban, porque es el nivel de información que deben tener debe ser adecuado para que ellos lo comprendan, porque si va mucha información se pierden. Entonces trabajamos con diseñadores, con educadores diferencial, trabajamos también con una persona ciegas que nos evalúan el material, porque obviamente una cosa es lo que nosotros podemos decir, pero no hay que ser soberbio, y ahí tenemos que pasarlo con las personas ciegas que son en definitiva el usuario. Claro. En el caso de mapas y todo, se trabaja con geógrafos, cartógrafos, bueno, y dependiendo del objetivo, son los profesionales que se van adhiriendo al proyecto. Y en ese mismo aspecto, ¿no? Estaba pensando en algo más amplio, Enrique. Estamos hablando con Enrique Pérez Prada, ¿no? De Prada, director del Centro de Cartografía Táctil y académico del Departamento de Cartografía de la UTEM. Comentabas precisamente que ese departamento es más importante o el único, ¿no?, que hay acá en este lado del mundo. La inclusión como concepto, ¿no? Como idea, como incluso hasta como lema de acercar la cultura desde todos los niveles, ¿eh? No solo la cultura académica, sino situaciones como esta. ¿Cómo la ves tú en el país? Bueno, cuando me refería como el único, me refiero al Centro de Cartografía Táctil. Sí. ¿Ya? Yo creo que la inclusión
tiene como más intención que realidad, porque si Perfecto. tú vas a cualquier museo, no hay nada para las personas ciegas. Entonces, ¿de qué le sirve ir a un ciego a un museo si cuando tú entras lo primero que te dicen es no toques nada? Entonces, es como que estuviera paseando en cualquier parte, porque yo te puedo narrar, mira, estoy viendo un cuadro, o estoy viendo, no sé, una arpillera, pero si no la puedo tocar, no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que obviamente falta mucho. Estamos en conversaciones con el Metro de Santiago, que, bueno, hemos tenido una primera reunión, y en la cual ellos pretenden hacer un trabajo de inclusión para todo el material artístico del arte que tienen todo el metro, ¿no es cierto? Los murales, esculturas, etcétera. A mí me tocó que para los Juegos Panamericanos y para los Parapanamericanos, para los Parapanamericanos venían personas ciegas y anduvieron en metro, pero no lo entendieron porque nunca encontraron un mapa para mostrarles cómo eran las líneas. O sea, se desplazaron igual porque Claro. los llevaban, pero decían, nunca entendí para dónde, cómo eran las líneas del metro, ni todos me hablaban del arte que había, pero no pude tocar nada. Entonces ahora estábamos con el metro conversando ese aspecto de cómo acercar a las personas ciegas. Qué buen punto, ¿eh? Qué buen punto Sí. a considerar lo que tú O sea, acabas de decir, claro. y tan claro porque para un evento internacional, que recordemos, seguimos teniendo eventos deportivos internacionales Sí. juveniles precisamente Sí, ahora. claro, viene el mundial ahora, mundial de fútbol. Exacto. ahora, Entonces uno piensa septiembre. que nos falta mucho, tal vez entonces, Enrique, como desafío, porque hablábamos el otro día también de las personas neurodivergentes, que efectivamente también nos falta poder incorporarlas. A veces la literatura algo hace, algunas salas de exposiciones algo hacen, el estadio tiene una sala ahí, pero en términos generales con el trabajo que ustedes realizan, me imagino que con las distintas instituciones con las que se relacionan también, ¿cómo vamos avanzando? ¿Vamos bien? ¿Nos falta mucho? O sea, yo creo que hemos avanzado. O sea, es distinto, no sé, hace 15 años atrás que tú no encontrabas nada y ahora tú puedes buscar, tal como te decía, por ejemplo, el Palacio Gaucinho. El Trapiche, en Parque del Trapiche, ellos hicieron todo un material donde está la flora, la fauna y el mapa de este humedal en Talagante. Se hizo un proyecto de los murales de Bellavista y de Las Tarrias. Lo que te decía, bueno, el Palacio Gaucinho, el Parque Inés de Suárez, es un proyecto muy lindo que se hizo ahí. Hay como 30 láminas, entonces que tú vas y están en un material que es como un cuarzo aglomerado, se llama crión, en el cual se tallaron los árboles. Entonces, ¿qué pasa ahí? Está delante de cada árbol está este tótem y la persona ciega toca. Los que vemos el árbol y también vemos el trabajo porque quedó muy bonito. Y en tinta está explicado qué árbol es, por ejemplo, un peumo, y explica las características y está en tinta y en braille. Entonces es interesante que la persona ciega, por último, puede tocar el tronco, ya que no puede tocar el árbol. Y trabajamos mucho también la proporción. Siempre vamos poniendo al ser humano para que la persona pueda entenderlo. Ahora, en noviembre se inauguró la primera ruta inclusiva, yo creo que es a nivel mundial, no quiero, porque tratamos de investigar y no encontramos, en el Cajón del Maipo, un proyecto que se hizo con el gobierno de Santiago, que tiene 13 tótem y como 16 láminas, que parten desde la obra hasta Baños Morales. Entonces ahí se va mostrando aspectos culturales, geográficos, cartográficos, de la historia, del tren. Entonces, y está apoyado por una página web con podcast, y entonces la persona ciega puede ir conociendo algo del Cajón del Maipo también. Entonces se ha avanzado, yo creo que se ha avanzado, pero no a la velocidad que se debería. Claro, es un compromiso, además, es un compromiso país, como dices tú, porque dijiste una frase, Enrique, que me quedó dando vueltas y que uno la puede proyectar para un montón de cosas, ¿no? Que en la idea sí, pero en la práctica y en la realidad no. Y No, acelerar, claro. Ojalá ese puente, ¿no? Porque claro, si está la idea, es una buena noticia. Si hay digamos, una propuesta, es una buena noticia. Pero claro, pues, llevarlo a la práctica lo más pronto posible, digamos, es el pendiente. O sea, hay ley, pero claro, ¿cómo la cumplimos? Es que muchas veces yo creo que se confunde inclusión con poner acceso para las personas que tienen un problema en el desplazamiento. Entonces piensan que solamente esos son las personas que hay que incluir.
y dejan de lado a otra divergencia. Pues en este caso que yo trabajo más bien con el equipo del CECAT, que es, yo creo que gracias al equipo también se ha logrado, y al apoyo de la universidad se ha logrado lo que hemos podido hacer, pero no consideran a las personas, ¿sí? Así como que ponen rampa, la escalera o una especie de ascensor para sillas de rueda, y eso es inclusión. No, pues mucho más, porque inclusive nuestro trabajo ha sido muy interesante para las personas sordas, porque como es tan concreto, se ahorra mucho trabajo de explicar. Entonces ellos al tocarlo también, porque claro, es una de las percepciones, les gusta mucho. Nosotros, cuando hemos evaluado los proyectos en distintos colegios, especialmente lo que va para el Ministerio de Educación, los niños que no los consideramos en la evaluación porque está orientado a niños ciegos, y nos dicen, ¿y por qué nosotros no podemos tener ese producto? Porque la realidad es que nos gusta mucho tocar, pero que la sociedad cada vez nos impide tocar más. Entonces, es un material que es muy, muy, muy interesante porque es muy lúdico. Bueno, y un poco lo que tú decías también, Enrique, que qué bonito que dentro del equipo en el que ustedes trabajan contemplen la participación de personas ciegas para que ellos evalúen y ellas evalúen finalmente si es que está dando resultados, si es adecuado. O sea, eso realmente va enfocado a lo que significa la inclusión, o sea, no a mirar de manera ni paternalista ni desde un monte al resto del mundo, sí, ¿no? Sino que tenerlos ahí en el equipo. Oye, y es tan importante la evaluación que nosotros cuando empezamos a hacer el proyecto en el Cajón del Maipo, con estas láminas que son como crión, o sea, que son como mármol, que se llama crión, cuando las tallamos, que se ven muy lindas, parecen escultura, que es un material plano, que tú tallas, por ejemplo, un árbol y se ve con las sombras, se ve el relieve. Pero hicimos unas evaluaciones con las personas de baja visión y no entendían, porque ellos, al tener baja visión, no captan mucho los contrastes, que en este caso era puro blanco y gris que te daba la sombra. Entonces, tuvimos que pintarlos. Quedaron bonitos también pintados, y ahí sí que entendieron que estábamos representando. Entonces, es un juego que uno va aprendiendo con el que hacer. Y yo creo que se va incluyendo más gente, y lo importante también es que la gente cuide, porque igual antes de inaugurarse ya habían algunos tótem que ya los habían rayado, tuvimos que limpiarlos para el día de la inauguración estuvieran como impecables. No he ido ahora al Cajón del Maipo ahora porque estamos en vacaciones en la UTEM, pero a la vuelta vamos a ir a hacer una visita y ver cómo están. Pero hay que hacer cultura, yo creo también que es importante. Súper importante, y eso nos ayuda y es condición para todas y para todos, ¿no? Enrique Pérez de Prada, director del Centro de Cartografía Táctil, académico del Departamento de Cartografía de la UTEM. Muchas gracias por esta conversación, que tengas un buen fin de semana. Y felicitaciones igualmente por ese condorito inclusivo. Eso. Gracias, oye. Y bueno, si se quieren contactar con sí, por favor, con cualquier necesidad de nosotros, les dejo mi correo, que es eperez@ de la UTEM, después viene utem.cl, eperez@utem.cl. Perfecto. Ya, pues. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes por la invitación.